¿Qué pasaría si de repente un simple rayo láser disparado desde una avioneta acabara de darle la razón a un explorador del siglo XIX del que todos se burlaban? O sea, revelando una metrópolis entera oculta bajo el Amazonas. Ostras, es que eso lo cambia todo. Bueno, solemos imaginar el mapa de la historia humana como algo completo, definitivo, como un atlas moderno donde cada rincón está perfectamente cartografiado. Claro, pero si empezamos a rascar un poco esa superficie impecable y miramos bajo el polvo del tiempo, ese mapa empieza a mostrar unos espacios en blanco gigantescos, y de eso va nuestra exploración de hoy. Exacto. Hoy tenemos sobre la mesa un material sumamente rico. Hablamos de crónicas antiguas sobre pueblos desaparecidos y mapas imposibles que muestran masas de tierra donde hoy pues solo hay agua salada. Y ruinas arqueológicas que simplemente no encajan en la narrativa oficial que todos hemos estudiado. Es que esa falsa sensación de seguridad es la que nos impide ver el panorama completo. La historia no es un expediente cerrado y sellado. El registro arqueológico está plagado de vacíos enormes. Y el objetivo de nuestro análisis hoy tiene 3 partes fundamentales. Primero, vamos a organizar todas estas civilizaciones misteriosas en una línea de tiempo cronológica, desde la más antigua a la más reciente. Totalmente. Y segundo, vamos a analizar las pruebas científicas modernas. Hablamos de ADN, radares, satélites, todo lo que hoy en día respalda que estas culturas pudieron existir. Y tercero, evaluaremos críticamente por qué la arqueología oficial, la más ortodoxa, sigue descartando muchas de estas teorías. Así que, vale, vamos a desgranar esto poco a poco porque el viaje abarca milenios. Pues sí, prepárate. Para entender si existe algún tipo de patrón, lo más lógico es empezar por el principio de nuestra línea temporal. Vámonos hace más de 10.000 años. Justo al final de la última glaciación. Entiendo que es de este periodo de donde surgen las grandes historias de cataclismos, ¿verdad? Efectivamente. Cuando exploramos el mundo antes del gran deshielo, emergen 3 grandes mitos fundacionales, todos sobre continentes perdidos. Y oye, todos comparten un desenlace idéntico, una destrucción acuática masiva. Empecemos por el primero, Hiperbórea. A ver, los antiguos griegos, como el historiador Heródoto, la situaban en el Ártico. Decían que estaba más allá del viento del norte. Sí, y la describían sorprendentemente como un lugar de clima templado y bosques frondosos. Espera. ¿Bosques en el círculo polar ártico? A ver, si alguien escucha esto, lo primero que pensará es que es pura mitología fantástica. Yo misma confieso que estaba un poco escéptica al leerlo. Claro, es lógico. De hecho, esa fue la postura oficial de la Academia durante siglos. Pura fantasía. Sin embargo, los registros geológicos modernos han dado un vuelco tremendo a esta idea. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Pues hoy sabemos, con total certeza científica, que hace más de 10.000 años el Ártico tuvo periodos con bosques y sistemas fluviales navegables. No era todo hielo. ¡Qué locura! O sea que la leyenda tenía una base climatológica real. Exacto. Y no solo eso. Satélites recientes han detectado anomalías magnéticas bajo el hielo polar. Revelan formaciones sumamente regulares que desconciertan a los geólogos. Y eso conecta de forma asombrosa con mapas antiquísimos. O sea, como el famoso mapa de Mercator de 1569, que dibujaba en el mismísimo Polo Norte una enorme masa continental. Una masa dividida por 4 ríos, ¿sí? Es alucinante pensar de dónde sacó Mercator esa información cartográfica, si en su época todo eso era hielo puro. Ya, es un misterio enorme. Pero bueno, Hiperbórea no es el único enigma de esa época. Las fuentes también hablan de otra masa terrestre, esta vez en la zona del Índico y el Pacífico. ¿Te refieres a Lemuria o Mu? Exacto, Lemuria. Y lo que me vuela la cabeza de esto es que la idea no viene de un texto místico o de un filósofo antiguo, sino de la propia ciencia. Sí, es un caso de lo más curioso. El concepto lo introdujo en el siglo XIX un zoólogo, Philip Sclater. Él intentaba resolver un enigma puramente biológico. A ver, explícanos eso del enigma biológico. Pues él se preguntaba cómo era posible que hubiera lémures en la isla de Madagascar y también en la India, 2 lugares separados por un océano entero. Pero no había lémures en el continente africano contiguo. O sea, proponía que debió existir un puente terrestre masivo que se hundió para que los animales cruzaran. Eso es. Sclater propuso la existencia de Lemuria. Y aunque más tarde la ciencia moderna explicó esto mediante la deriva continental y las placas tectónicas, las pruebas modernas submarinas siguen siendo un rompecabezas. Como las famosas estructuras de Yonaguni en Japón, ¿cierto?
Esas imágenes de escalones gigantes bajo el agua. Exactamente. En Yonaguni encontramos formaciones submarinas que parecen terrajas y escalones inmensos con ángulos de 90 grados. Parecen tallados. Y claro, las simulaciones geológicas actuales demuestran que durante la edad de hielo el nivel del mar era muchísimo más bajo. Mucho más. Vastos territorios habitables estaban sobre placas inestables. Al subir las temperaturas, pudieron colapsar o inundarse de manera muy abrupta. Lo cual nos lleva directamente al tercer gran peso pesado de esta época en nuestra línea temporal, la Atlántida. Platón hablaba de ella. Un imperio marítimo frente al estrecho de Gibraltar hundido en una sola noche. Y sabemos que el nivel del mar realmente subió más de 100 metros tras la glaciación. Además, las fuentes mencionan el Camino de Bimini, en las Bahamas, descubierto en 1968. Sí, unos bloques de piedra enormes y simétricos bajo el agua, datados precisamente en esa época, hace unos 10.000 años. También hay datos de sonares que muestran formas circulares en la región de Doñana, aquí en España. Pero aquí tengo que hacer de abogada del diablo. A ver, a pesar de estas anomalías de Yonaguni, de Bimini, la arqueología oficial, la más estricta, no acepta nada de esto. ¿Por qué lo descartan tan rotundamente? Bueno, la respuesta de la academia es clara. Para afirmar que existía una civilización avanzada en el 10.000 a.C., exigen la llamada cultura material. O sea, ¿no les vale con piedras grandes bajo el agua? Claro que no. Exigen pruebas tangibles definitivas. No hay cerámica, no hay herramientas forjadas, no hay armas que puedan fecharse sin margen de error para exponer en un museo. Entonces clasifican Bimini y Yonaguni como formaciones puramente naturales, ¿no? Eso es. Básicamente argumentan que la naturaleza bajo ciertas presiones tectónicas puede fracturar la piedra creando líneas perfectamente rectas. O sea, no es posible que el ojo humano quiera ver muros diseñados arquitectónicamente donde la naturaleza simplemente rompió la piedra. Es como un caso de pareidolia monumental. Es una analogía perfecta. Ya sabes, igual que vemos caras en las nubes. La línea entre una fractura caprichosa y la arquitectura antigua es finísima cuando han pasado 12.000 años bajo el agua. Totalmente. Pero esa tensión entre lo que dice el relato y lo que acepta la ciencia da un giro radical cuando avanzamos en el tiempo. Dejamos el 10.000 a.C. y entramos de lleno en la Edad de Bronce. Del 2700 al 1450 a.C. aproximadamente. Exacto. Aquí ya no hablamos de continentes bajo el agua, sino de ciudades físicas, reales, cuyos repentinos finales desafían la lógica militar o geológica. Sí, si conectamos esto con el panorama general, el caso de Mohenjo-Daro es alucinante. Estamos en el actual Pakistán, en el Valle del Indo, hace unos 4.500 años. Y era una ciudad rarísima para su época. No tenía grandes palacios, no había templos de reyes absolutistas. Era una sociedad igualitaria. Y tecnológicamente avanzadísimos, tenían un sistema de fontanería que, bueno, ya lo quisieran en la Europa medieval. Desagües para cada casa, calles en cuadrícula perfecta. Pero el misterio está en su final. Un final muy macabro, por lo que cuentan las fuentes. Sí, las excavaciones revelaron cuerpos esparcidos por las calles, sin enterrar. Algunos tomados de la mano, como si hubieran sido fulminados en el acto por algo repentino. Y lo más perturbador, áreas enteras de la ciudad con piedras vitrificadas. Detengámonos aquí, porque cuando hablamos de vitrificación, estamos diciendo que la piedra se derritió y se convirtió en cristal. Exacto. Como cuando la arena se funde para hacer vidrio. Se necesita un calor extremo y sostenido para lograr ese efecto. Y claro, curiosamente, los textos épicos de la India, como el Mahabharata, describen batallas con armas de los dioses que desprendían una luz brillante. Una luz más brillante que 1000 soles, decían, que reducían las ciudades a cenizas. Esto dio pie a teorías loquísimas a mediados del siglo XX. O sea, te refieres a cuando detectaron niveles de radiación anómalos en los esqueletos de Mohenjo-Daro, ¿verdad? Eso es. Y claro, conectaron la vitrificación con radiación y textos antiguos. Y ¡boom! Tecnología nuclear en la antigüedad. Aquí es donde se pone muy interesante la cosa, pero también donde yo freno en seco. Si realmente hubo una explosión térmica tan masiva en Pakistán, ¿por qué no hay cráteres? Ese es el gran argumento en contra. O sea, ¿dónde están las alteraciones isotópicas concluyentes en el terreno? En los lugares de ensayos atómicos modernos siempre queda una huella química. Claro, en Mohenjo-Daro no hay ese rastro isotópico. La arqueología ortodoxa niega rotundamente la tecnología nuclear por considerarla anacrónica. Entonces, ¿qué explicación da la ciencia oficial para la vitrificación?
Pues sostienen que pudo deberse a incendios masivos en hornos de cerámica o, no sé, fricciones tectónicas extremas, y que el fin de la ciudad se debió a cambios bruscos en el río Indo. O sea, yo sugiero que esos picos de radiación de los años 50 podrían ser simplemente un artefacto, un error de los rudimentarios medidores Geiger de la época. Es lo más probable, la verdad. Pero aún descartando lo nuclear, el misterio persiste. Y no fueron los únicos de esa época. Si nos vamos al Mediterráneo, a Creta, Los minoicos, del 2700 al 1450 a.C. El famoso Palacio de Cnosos, los laberintos. exacto, una civilización sin murallas defensivas, con escritura lineal A, que sigue siendo indescifrable hoy en día, y con alineaciones astronómicas milimétricas. Y de repente, alrededor del 1450 a.C., sencillamente colapsan, desaparecen de la escena. La ortodoxia atribuye su colapso a la erupción del volcán de Santorini. Tsunamis, ceniza, un desastre natural de manual. Pero claro, las fuentes señalan que sobrevivieron a la erupción inicial. El final real fue una adopción cultural silenciosa por parte de los micénicos del continente. Sí, los micénicos absorbieron su arte y su religión, pero de forma pacífica, sin capas de destrucción militar, que es algo muy atípico en la antigüedad. La academia prefiere el modelo del volcán porque es más sencillo de encajar. Es como si una sociedad entera se hiciera a un lado. Pero bueno, avancemos en la línea temporal. Entramos en la Edad de Hierro, del 1500 al 500 a.C. Dejamos las ciudades destruidas por volcanes o fuego, ahora nos encontramos con inmensos imperios comerciales, que, a pesar de su tremenda riqueza, fueron borrados de los registros. Empecemos por el famoso Reino de Punt, en África. Hace 3000 años, los egipcios lo llamaban la Tierra de los Dioses. Punt era un socio vital para la faraona Hatshepsut. Traían de allí oro, mirra, árboles de incienso sagrado. Y claro, está perfectamente documentado en los relieves egipcios. Pero a pesar de ese comercio, Punt desaparece de los papiros. Y durante muchísimo tiempo, la arqueología no tenía ni idea de dónde ubicarlo geográficamente. Hasta que, de nuevo, interviene la ciencia moderna. En 2010, un equipo analizó el ADN vegetal de resinas sagradas y babuinos momificados egipcios. ¡Qué barbaridad! O sea, extrayendo ADN de hace 3000 años. Sí. Y la biología molecular acotó la ubicación real. La firma genética coincide exactamente con especies actuales del Cuerno de África, por Eritrea y Somalia. O sea, que el ADN planta cara al silencio histórico. Y tenemos un caso muy parecido aquí mismo, en el suroeste de la península ibérica, Tartesos. La mítica Tartesos, siglos X al 6 a.C. En Andalucía, Heródoto mencionaba su dominio metalúrgico y a su longevo rey, Argantonio. Muchos creían que era pura leyenda, hasta que en 1958 descubren el increíble tesoro del Carambolo cerca de Sevilla. Pero igual que Punt, desaparecen de repente. Aquí los datos de sedimentos demuestran que hubo un tsunami inmenso hace unos 2500 años. Justo cuando desaparecen. Y lo más fuerte es la tecnología moderna que entra en juego aquí. Radares en el Parque Nacional de Doñana. Los georradares. Emiten pulsos bajo el barro y han revelado estructuras rectangulares enormes, geométricas, ocultas en el subsuelo del parque. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, si los radares en Doñana muestran geometría bajo el fango y el ADN confirma la botánica de Punta en África, Ya sé por dónde vas. claro, pregunto, ¿está la arqueología siendo demasiado rígida? ¿Es estrictamente necesario encontrar un palacio con columnas para validar que estas civilizaciones existieron tal como decían los textos? Es que, para la academia, la respuesta es sí. El Palacio Central es la prueba de una sociedad unificada. Prefieren catalogar a Tartesos o a Punt como redes comerciales descentralizadas. O sea, les bajan de categoría por no encontrarles la capital. Exacto. Precisamente porque nunca se han hallado las ruinas de una gran ciudad central. Pero lo fascinante aquí es cómo ese filtro académico choca brutalmente cuando nos acercamos a nuestra era y exploramos civilizaciones en aislamiento extremo. Totalmente. Vamos al aislamiento oceánico. Rapa Nui, la isla de Pascua. 900 moais de piedra, algunos de 70 toneladas, aislados en el Pacífico. El gran misterio siempre fue cómo los movían. Los mitos locales hablaban del mana, una energía espiritual que hacía que las estatuas caminaran. Y luego tenías a investigadores como Thor Heyerdahl con su teoría transoceánica afirmando vínculos con Sudamérica.
Sí, pero la ciencia tradicional en Rapa Nui mantiene la teoría de la deforestación y los conflictos de clanes. Rechazan de lleno las raíces que proponía Heiderhal. Sin embargo, la ciencia sí le ha dado la razón al mito del mana. Experimentos actuales han demostrado que los moais sí pueden caminar. Bueno, caminar balanceándose verticalmente con cuerdas. Claro, como cuando intentas mover un frigorífico por la cocina, empujando un lado y luego el otro, desde lejos parecía que andaban solos. Es un gran ejemplo de memoria oral confirmada por la física. Y si Rapa Nui es el aislamiento en el océano, el aislamiento en tierra es la Amazonía. Hablemos de la mítica ciudad de Zeta. ¡Ostras! La historia de Percy Fawcett. Desapareció en la selva en 1925 buscando esta ciudad basándose en un documento de 1753. Y durante décadas la academia se burló de él. Existía el dogma de que la selva era demasiado hostil, un entorno con suelos muy pobres para sostener urbanismo avanzado. Hasta que apareció la tecnología LIDAR. A ver, para quien no lo sepa, el LIDAR escanea la selva desde el aire con láseres. Sí, penetra el dosel vegetal y hace un mapa 3D del suelo. Y ha forzado a la academia a abandonar esa vieja creencia de la selva virgen. Es que el LIDAR ha revelado carreteras, canales kilométricos y trazados geométricos inmensos bajo la vegetación. Le ha dado la razón a Fawcett, un siglo después. Literalmente la tecnología moderna obligando a la arqueología a pedir disculpas. Es fascinante. Y viendo todo esto, tantos colapsos milenarios, tsunamis, volcanes, esto plantea una pregunta importante para cerrar nuestra línea de tiempo. Te escucho. Si la superficie de la Tierra era tan inestable, ¿a dónde fueron los supervivientes? La última parada de nuestro viaje aborda el mito final, la migración hacia el interior, el refugio subterráneo. Entramos en el terreno de Agartha y Shambhala. Exacto. Textos del budismo tibetano, relatos de lamas mongoles en los años 20, hablando de túneles y de una energía llamada Bril. Y fíjate que es un mito global. Tienes a los Hopi en Norteamérica y a los mayas con sus mundos subterráneos, además de redes de túneles preincaicos en los Andes. A ver, destaco la universalidad poética de este mito. Diferentes continentes, desconectados entre sí, llegaron a la misma conclusión de supervivencia. Cuando el cielo y el mar fallan, la tierra te protege. Y lo más increíble es que la geología moderna interviene aquí. Existen pruebas geológicas reales de enormes anomalías magnéticas y zonas huecas gigantescas bajo la corteza. ¿Ah, sí? Cavernas interconectadas. Sí, cavernas colosales bajo Asia Central y Sudamérica. La ciencia oficial confirma que estas cavidades existen físicamente. Pero supongo que, una vez más, marcan una línea roja con los habitantes, ¿no? Exactamente. La academia dice, la geología es real, los vacíos existen, pero poblar esos vacíos con seres sabios iluminados pertenece estrictamente al ámbito espiritual. Claro, lo tratan como una metáfora budista sobre alcanzar la conciencia interior. Nada de geografía física o ciudades perdidas bajo tierra. Así es. Tratan de mantener el rigor científico frente al mito. Bueno, pues hemos recorrido una línea temporal completísima, desde continentes bajo el hielo ártico y el Caribe, pasando por las anomalías del Indo. Y los reinos borrados por tsunamis en Andalucía, hasta las metrópolis amazónicas reveladas por láser. Se ha visto claramente cómo las pruebas modernas, el ADN, el LIDAR, chocan a menudo con ese filtro tan estricto de la arqueología ortodoxa. Y es crucial entender este debate. Porque la historia humana, como decíamos al principio, no es un expediente cerrado, es un documento completamente vivo. Totalmente. Lo que hoy etiquetamos cómodamente como un mito, pues mañana podría ser desenterrado por una nueva tecnología. Fomenta nuestro pensamiento crítico frente a los dogmas. Nunca debemos dar la historia por sentada. Exacto. Y para terminar, quiero dejar una imagen para pensar. A ver, si dentro de 10.000 años una glaciación o un cataclismo entierra nuestras ciudades actuales bajo kilómetros de océano o hielo, y la futura arqueología excava y encuentra solo plásticos dispersos, ¿nos considerarán ellos a nosotros un simple mito moralista? Ostras. O sea, ¿tendrán la mente lo bastante abierta para buscar nuestra verdad en medio de sus espacios en blanco? Pensemos en ello. Hasta nuestro próximo análisis.